la columna de Fernando Borroni. Noticia ya conocido por todos y por todas. En el Congreso hoy se va a discutir la emergencia alimentaria. Seguramente se va a avanzar en el Congreso en un acuerdo que ya existe entre el gobierno y la oposición. Todos sabemos que no solo hay hambre en la Argentina, sino que además algunos quieren instalar un nuevo criterio del hambre. Lo detallaban Víctor Hugo y Gustavo con cada una de las voces de los ministros que expresaron su mirada. Estos nuevos intelectuales del hambre que opinan desde los ministerios y que exigen. Che, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hambre? Parece que es la pregunta del momento. Como con la pobreza. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pobreza? Que los pobres digan qué tan pobres son. No me puedo olvidar de Fraga ni de esa frase. Qué particularidad que tiene el modelo de empujarte a los lobos y luego negarte que son lobos. O que vos le des, mientras evitás las mordidas, que le des el argumento porque son lobos y no son perros o gatos. El pobre no solo debe soportar lo que significa ser pobre, sino que debe explicárselo a quienes lo empujan a esa situación de pobreza. Y lo mismo pasa con el hambre. Lo mismo pasa con la emergencia alimentaria. Lo escuchábamos hace un ratito a Pablo Abelluto. La emergencia alimentaria es un eslogan y reclamó que alguien le diga exactamente qué es la emergencia alimentaria. ¿Qué es lo que quiere decir técnicamente y prácticamente?, dijo Abelluto. ¿Qué quiere decir?, se preguntaba. ¿Que hay que repartirles comida a los movimientos sociales? ¿Que hay que darle más plata a Juan Grabois? Bueno, sí, Abelluto, entre otras cosas, sí. ¿Por qué? Porque si son los movimientos sociales los que vienen a cubrir un vacío que el Estado deja, entonces le tiene que dar plata a los movimientos sociales. No tiene opción. Hay palabras de las que cuesta comprender su concepto si no se viven. El hambre es una de ellas, porque es vivencial. Quienes nunca pasamos hambre, podemos ser empáticos y podemos ponernos en el lugar del otro, pero nunca podremos explicar de qué se trata profundamente. Luego aparece Patricia Bullrich, la despreciable Patricia Bullrich, que niega el hambre. Yo no llegaría a decir que hay gente que hoy está en una situación de no comer. Si pasa hambre, tiene comedores y una cantidad de lugares donde ir y no pasar hambre. Hay que explicarle a la ministra que nadie merece ir a un comedor. No nos merecemos los argentinos y las argentinas comer en un comedor. El pueblo quiere comer en su casa, en la mesa familiar, y comer lo que quiere con quienes quiera. ¿Por qué tenemos que ir a un comedor si no teníamos ese país? Y no es Bullrich precisamente quien puede decirnos dónde comer, cuándo comer y qué comer. Cuando se hace de la excepción una regla, estamos en un problema. Y Bullrich, en sus palabras, hace de los comedores una regla, cuando en realidad son la excepción ante el vacío del Estado. La derecha institucionaliza la solidaridad, que siempre es para celebrar porque nace a partir de la necesidad del otro, pero el Estado no debe institucionalizarla. El Estado debe generar las condiciones para que los espacios solidarios cada vez sean menos a partir de que no existe la necesidad. Finocchiaro, aunque no uno de los grandes milagros de la Argentina, ministro de Educación. No debería hacerse política con el hambre. El nivel de ignorancia de Finocchiaro, la verdad, el hambre es política, pura política. Porque una política es la que define que unos tengan mucho y otros no tengan nada. Porque es política la economía que transfieren recursos de los bolsillos del trabajador a las cuentas offshore. Porque es política que un ministro de Economía como Duhovne en 48 horas haga 27 millones de pesos y al mismo tiempo negar la emergencia alimentaria, porque el pobre es un ser político y el rico es un ser político, porque se han constituido a partir de la política y de las decisiones de la política. Qué ignorancia la del ministro de Educación. Niego tu derecho, niego las consecuencias de la privación de ese derecho, niego el hambre, pongo en discusión su concepto, y si pese a todo esto seguís reclamando, entonces voy y te reprimo. No sé por qué me acordé de Macri mandándonos a dormir y de ahí a Fernández diciendo que evitemos estar en las calles. Con todo cariño, ¿por qué no se dedica cada uno a hacer lo que tiene que hacer? Que Macri gobierne, se haga cargo de este desastre,
que Fernández hable del país que quiere y qué propuestas tiene, y que el pueblo salga a defender sus derechos y a reclamar lo que le han quitado. Señores, esto es política, esto es lucha de poderes y de intereses, y acá se está peleando por un interés supremo, el de alimentarse. Estamos hablando de hambre, no estamos reclamando fútbol para todos. Entonces los tiempos de la política, los análisis de los políticos y sus comentarios deben estar al ritmo de quien necesita. Porque teorizar es divino, cuando el hambre lo pasa a otro. Y me incluyo, Teorizar ahora, en esta columna, en este editorial, es divino cuando el hambre lo pasa a otro. Es cierto, como dice Fernández, que hay que ser prudentes, porque sabe, tanto él como nosotros, que los muertos siempre los pone el pueblo. Y ese es el riesgo, y eso es lo que hay que evitar. No es necesario el silencio. Miren a dónde ha llegado la Argentina, miren lo que estamos discutiendo hoy, entre comer y no comer, entre expresarse y no expresarse, entre la libertad o no. Este fue y este es el gobierno de Cambiemos, que por suerte se está terminando. La columna de Fernando Borroni.